Es a todas luces evidente que el Occidente se encuentra, me atrevería a afirmar, ante un desafío civilizatorio. Antes de la pandemia del COVID-19, ya la mayoría de la población de Occidente o bien intuía, percibía, tenía una vaga noción de que algo no andaba bien. Estaba resultando difícil a los gobiernos de los estados nacionales establecer políticas que aseguraran, por lo menos en un plazo prudentemente largo, ciertas formas de desarrollo sostenible, de movilidad social ascendente. Esto ya se percibía antes de la pandemia. Ahora, no diría que es un lugar común, un hecho consumado, pero todos sabemos que estamos en problemas. Estos problemas son solo porque padecimos 70 años del neoliberalismo, es decir, esa lógica vulgar que transfirió a los agentes económicos, los puso en el lugar de Dios, al mercado en el lugar de Dios, sacó al Estado y puso al Estado en el lugar de Dios, y el retorno a ciertas formas neokeynesianas asegurará encontrar esas formas que venimos buscando de economías con desarrollo sostenible, incremental, que permitan movilidad social ascendente. No lo sabemos todavía, pero sí sabemos que los ciudadanos del mundo y los ciudadanos de Occidente en particular, y muy especialmente los de Iberoamérica, tenemos, antes de ir al qué hacer en los próximos 30 años, que dar respuesta acabada y seria al qué está pasando. Porque además, estos fenómenos que vengo a denunciar han generado diversas tentaciones autoritarias, como las que tuvieron lugar entre la Revolución Bolchevique, la República de Weimar y la Segunda Guerra Mundial. Profesor, tengo tantas preguntas para usted que mejor no empezar por ninguna, sino simplemente darle lugar a que usted tome mi comentario y desarrolle su propio punto de vista para empezar. Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación a este diálogo. Empezaría por confirmar su hipótesis de partida. Realmente yo creo que nos encontramos en una situación de crisis civilizatoria realmente, ¿no? Y si tengo que ser sincero, le diría que una crisis donde no está claro que podamos encontrar fácilmente una salida, ni siquiera si la podremos encontrar. Yo ahora mismo me encuentro en un momento, tengo que confesarlo, de enorme escepticismo, ¿no? Sobre la posibilidad de crisis. Hay un proverbio chino que a mí me gusta usar en este momento, ¿no? Que dice, si quieres salir del pozo, lo primero que tienes que hacer es dejar de cavar. Y esto conecta pues con eso que decía Walter Benjamin. Veo que tiene el ángel de la historia, está ahí como trasfondo. Eso que decía Benjamin, ¿no? Es decir, lo verdaderamente revolucionario, la revolución, decía el Marx, pensaba la revolución como un salto hacia el futuro, cuando realmente la revolución es echar mano del freno de emergencia de un tren que va desbocado camino a la catástrofe, ¿no? Entonces yo creo que esta imagen poderosa de Walter Benjamin nos sitúa realmente dónde nos encontramos, la encrucijada en que nos encontramos en este momento, ¿no? Y esto tiene que ver, en cierto modo, con la dinámica que despliega el sistema capitalista, no solo el sistema neoliberal. Evidentemente hay ciertas cosas que digamos, el neoliberalismo ha exacerbado, digamos, ha profundizado, ¿no? Pero yo diría que tampoco el fordismo era, por así decirlo, tan bueno como a veces se le pinta, ¿no?
por comparación con el neoliberalismo, ¿no? Las dinámicas de industrialización, de acoso y derribo a los ecosistemas, no es solo del neoliberalismo, viene ya de antes, ¿no? Profesor, permítame, profesor, para ayudar a nuestros telespectadores a poner un poquito de contexto. En la academia, cuando se hace el análisis de la evolución del capitalismo, obviamente se toma la obra fundamental de Marx, El Capital, para analizar los componentes orgánicos del capitalismo del siglo XIX, que fue el que Marx estudió, aunque para establecer las leyes generales orgánicas de funcionamiento de ese sistema, que obviamente siguen vigentes en cuanto sigue vigente el capitalismo después de Marx, aunque algunas variables hay que estudiarlas a la luz de las transformaciones tecnológicas y la implicancia, los efectos de sociedad que ellas tienen. Pero cuando el profesor recién se refería al Fordismo, lo que decía es, el Fordismo fue una optimización el uso, la organización social del trabajo para lograr mayor eficiencia productiva. Al Fordismo le respondió después lo que se llamó el Taylorismo, otra concepción que le hacía parecer que era todavía más salvaje que el Fordismo, para decirlo rápido, porque yo quiero escuchar al profesor, y ustedes también, y lo bien que hacen. Y después hubo un nuevo componente, una nueva experimentación de organización del trabajo eficientista que se llamó el toyotismo, y que han corrido en todas las etapas, en todas las etapas del capitalismo. En la primera etapa, aunque la libre competencia era todavía mucho más real y no había intervención tan decisiva de los estados en elegir qué corporación sí, qué corporación no, etcétera, etcétera, y otros componentes, pero había un nivel de libre competencia muchísimo mayor. Después, en la evolución de ese proceso, conocimos al capitalismo monopolista de Estado, otras experiencias. Pero este fenómeno, bueno, el fascismo, etcétera, de lo que después vamos a hablar, pero esta búsqueda utilitaria de optimización del trabajo social en beneficio del proceso de reproducción del capital ha estado siempre en todos los procesos y es naturalmente muy influyente. Después vamos a hablar, o yo voy a tratar de llevarlo, profesor, a hablar sobre la cuestión política jurídica, la capacidad de lo político jurídico de influir en el desenvolvimiento de la civilización. Pero primero es elemental poner esto sobre la mesa, así que le ruego, por favor, vuelva al hilo de su diálogo y le pido disculpas por esta intervención. Sí, digamos que la reproducción de las sociedades pues depende pues de unos dispositivos jurídico-políticos, de unas formas económicas, ¿no? También, digamos, la cultura juega un papel muy importante, la reproducción de la sociedad y todas esas formas culturales, jurídico-políticas y socioeconómicas están imbricadas entre sí y están en permanente transformación. Hay que decir que el capitalismo ha sido uno de los sistemas sociales más revolucionarios que ha conocido la historia, está en permanente transformación, aunque, como usted decía, pues las formas fundamentales permanecen en el tiempo, ¿no? Pero permanecen en un cambio constante, ¿no? Y el problema es que nosotros quizás somos incapaces de pensar e imaginar otra posibilidad de organizar la vida social, la reproducción de nuestras propias vidas individuales y de la vida social, no somos capaces de pensarlo al margen de esas formas que ha establecido el sistema capitalista, que, como digo, no son solo económicas, sino socioeconómicas, son también jurídico-políticas y culturales, ¿no? Entonces, nosotros somos, yo diría, incapaces de imaginar otra cosa. Sabemos que para reproducir nuestra existencia tenemos que participar en una forma de organizar el trabajo de manera asalariada, ¿no? Y cuando la gente dice, ¿cómo puedo sobrevivir? Pues tengo que sobrevivir vendiendo mi fuerza de trabajo. Y eso, como decía Marx, crea un sentido común.
que es muy influyente. Claro, un sentido común que hemos naturalizado esas formas y parece que, aunque son formas históricas que han tenido un origen, y naturalmente si han tenido un origen en la historia, pueden tener un final, pueden cambiarse, pueden transformarse, pero hoy están de tal modo naturalizadas que nadie es capaz de pensar que podría reproducir su vida individual, su vida grupal, su vida nacional, al margen de esas formas, ¿no? de las formas jurídico-políticas, económicas y culturales del capitalismo, ¿no? Sin embargo, esas formas pues, no solo son dinámicas, sino que están sometidas a crisis. El capitalismo es un sistema que continuamente se ve abocado a crisis y a crisis de supervivencia. Pero a crisis de supervivencia no solo porque se vea acosado por fuerzas políticas o movimientos sociales contrarios al capitalismo, sino, digamos, internamente el capitalismo en su propia dinámica genera, por ejemplo, la crisis última que hemos vivido en el 2008, que se ha tildado de crisis financiera, pero es una crisis mucho más, afecta a muchas más dimensiones del sistema que a la meramente financiera. Claro, pues porque digámosle, profesor, a los telespectadores, que una de las leyes descubiertas por Marx o enunciada con mucha cientificidad por Marx, la ley de la reducción de la tasa de ganancia, lleva a que el capital busque también, paralelamente a la producción de valor, que lo hace muy bien, por eso se reproduce, también otros artilugios como la creación de capital ficticio, ¿cómo se llamaba aquello? Burbujas financieras, etcétera, que acentúan las crisis y provocan a veces crisis muy graves como la del 2008. Le pido disculpas, yo estoy tratando de que los lectores que no tienen una formación no sigan. Sí, sí. Bueno, digamos que se abocan a crisis. Y entonces, digamos que hay crisis que nacen de su propia dinámica interna, entonces cuando de pronto se vienen abajo los beneficios, pues se caen las inversiones, se producen situaciones de estagnación económica, de recesión económica, que las hemos vivido recientemente, pero al mismo tiempo ahora nos encontramos también ante una situación que agrava todavía más que son, por así decirlo, límites. Yo no los llamaría externos, pero que son límites que nacen de las condiciones naturales y sociales de reproducción del propio sistema capitalista. La única manera que tiene el sistema capitalista de avanzar es mejorar continuamente la productividad en un contexto de competencia. Pero para poder compensar ese crecimiento de la productividad necesita inevitablemente expandirse, crecer, pero crecer de manera infinita en un mundo que es finito, que es limitado. El universo en el cual vivimos, la Tierra, los recursos de la Tierra son limitados, no son infinitos, ¿no? Sin embargo, el capitalismo no conoce límite, porque es un crecimiento abstracto, es un crecimiento del valor abstracto, que no conoce límite. Y ahí hemos entrado en una situación de conflicto insoluble. No, y profesor, está el tema, naturalmente, además de los límites de la naturaleza, que en este momento están siendo particularmente desafiados. Pero yo, permítame otra vez, porque yo le asigno mucha importancia a esta conversación, a esta entrevista, entonces permítame otra vez ayudar a los telespectadores. Cuando el profesor habla de una forma abstracta de generación, de valorización del capital, que a su vez se reproduce para obtener más capital, se refiere a que esa es la forma en que funciona el capital y los individuos privados que desarrollan negocios participan de esa lógica orgánica y no pueden no participar de esa lógica orgánica porque en caso contrario no obtendrían beneficios y lo hacen cientos de millones de empresarios competitivamente, los que están en Corea del Sur, en Japón, en China, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, lo siguen haciendo, no pueden no hacerlo, y el profesor habla del término abstracto, así como Marx habló de trabajo abstracto, porque la dimensión general de ese proceso no es fácil de analizar particularmente. El individuo particular cree que eso es así, y que no hay otra forma de organizar el trabajo social para producir
y perfeccionar nuestra calidad de vida. Claro, Ese es un poco el contenido de la apreciación claro, abstracta, que usted puede mejorar, profesor, por supuesto. Sí, no, está muy bien expresado. Y yo no intentaba decir otra cosa. Nosotros a veces pensamos que estamos produciendo riqueza material, porque se produce riqueza material, efectivamente, y hemos producido mucha riqueza material, pero, por así decirlo, la riqueza material en el capitalismo es un medio para otro fin, que es la acumulación de valor abstracto de la acumulación de capital. Y esa acumulación de capital no conoce límite, no tiene límite. Y sin embargo nosotros, como individuos, sí somos seres finitos, somos seres corporales. Somos, por ejemplo, cuando, digamos, se habla de la explotación de la fuerza de trabajo, el rendimiento de los individuos, nosotros tenemos límites, límites psíquicos, límites corporales, ¿no? Cuando se nos pide que nos entreguemos con cuerpo y alma a nuestras tareas, a nuestro trabajo. Como hacía el toyotismo, del que hablábamos al pasar recién. Claro, pero que hoy día en las nuevas formas, hoy se empieza a hablar con las nuevas tecnologías digitales, con los entornos digitales, con el control que permiten las tecnologías digitales a través del procesamiento de datos, del Big Data, ¿no?, de la inteligencia artificial, etcétera, se empieza a hablar de un neo-taylorismo. Se empieza a hablar de un neo-taylorismo que ha conseguido algo que nos parecía absolutamente impensable, que parecía como la cuadratura del círculo, ¿no?, que es aunar flexibilización y control. Estamos llegando en el mundo laboral, pero eso a veces llega a unos sistemas de autoexplotación donde incluso pues no existe ya ni tiempo libre en el sentido de un tiempo liberado. En el sentido del tempo espiritual del hombre con su afectividad, en su hogar, en la naturaleza. Claro. Sí. Porque está todo el tiempo en la cabeza está todo el tiempo pensando en el eficientismo productivista ese competitivo, claro, que hace que mientras, por ejemplo, los coreanos del sur implementaban este modelo para poder competir con Japón, se suicidaban en masa. Miles de jóvenes, claro, etcétera, y que cosa que puede llegar a empezar a pasar también en Occidente, más grave de lo que ya venía ocurriendo en algunos lugares. Sí, bueno, son conocidos los trabajos que ha hecho un psicopatólogo del mundo laboral, Christophe Dejoux, en Francia. Él empezó haciendo trabajos cuando ha hecho los trabajos famosos en torno a la ola de suicidios que se produjeron en France Telecom, que son muy conocidos, incluso de ejecutivos, etcétera. Pero bueno, en fin, que digamos que desde el punto de vista de la fuerza de trabajo como de la naturaleza, que son las materias primas con las que trabaja el sistema productivo, digamos, ese sistema está alcanzando un nivel de estrés, está sometiendo al entorno natural, al ecosistema, a los individuos a un nivel de estrés que, digamos, ya no es intensificable. Hemos llegado a un nivel de intensidad en la explotación que chocamos con límites, pero al mismo tiempo el sistema no puede dejar de crecer. Entonces estamos en un impasse ahora mismo que yo no sé por dónde va a salir, pero evidentemente si uno no ya a los, por así decirlo, a los ecologistas convencidos, si escucha uno simplemente las noticias, o sea, los informes del panel del cambio climático de Naciones Unidas, no es un órgano de izquierdistas peligrosos, sino pues uno se da cuenta de que el horizonte se está estrechando tremendamente. Hemos pasado el pico del petróleo ya en el 2005. Todas las empresas petroleras están desinvirtiendo porque ya la extracción del petróleo, y el petróleo ha sido un elemento fundamental del crecimiento económico desde los años 20. ¿Y cómo va a seguir siendo? Ahora se decía, bueno, hay un momento de cuello de botella o de embudo porque no se pueden suministrar suficientes microchips para la industria automovilística o para todas las industrias. Y las telecomunicaciones. Una situación, sí, un momento
Pero claro, nos creemos que hay minerales en el mundo suficientes para seguir, digamos, alimentando esa maquinaria productiva. Creemos que no vamos a tener... La gente piensa que se dice, bueno, pues ahora ya vendrán los coches eléctricos, como si tuviéramos litio en el mundo para hacer baterías para que todos tuviéramos un coche eléctrico o algo así. Es decir, son representaciones absolutamente negacionistas que solo agravan la situación. Entonces, yo sinceramente creo que sí, que estamos en un momento crucial. Y es un momento crucial en la cual, digamos, lo que usted insinuaba, ¿no? El populismo autoritario vuelve a ofrecerse como una salida para esta situación de crisis sistémica, de crisis civilizatoria. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Para los bajos, para los altos, para los flacos, para los viejos, para los ricos, para los pobres, para los que creen, para los que no creen, para los que ríen, para los de arriba, para los de abajo, para los que se quieren, para los que se abrazan, para los fanáticos, para los valientes, para los recios, para las de antes, para los de ahora, para los que están, para los honestos, para ellas, para todos. Caras y Caretas, lo que nadie te muestra. Vos, que todavía no decidiste si querés firmar o no en esta campaña pro referéndum para derogar 135 artículos de la LUC, quería compartir contigo algunos argumentos que creo que te van a ayudar a decidirte. En seguridad pública hay muchísimos artículos, podríamos decir que es el capítulo que más artículos tiene. Y hay un valor que atraviesa todos esos artículos, que es realmente la ambigüedad y la discrecionalidad que le da a la policía. Se dice que cuando uno agravia a un policía puede ir en prisión por 6 meses, pero no especifica qué quiere decir un agravio y según quién. También, por ejemplo, el artículo que tiene que ver con el gatillo fácil. Hoy en día, cuando un policía ejerce gatillo fácil, para comprobar su inocencia, primero se presenta como culpable. La ley de urgente consideración cambia esta dinámica, es decir, el policía es inocente y hay que comprobar su culpabilidad. Todos sabemos que hay una relación de poder muy diferencial entre un policía y un ciudadano común y corriente. Esto es un peligro para todos, para el policía, para la ciudadanía, para el Estado y para el futuro. Nosotras y nosotros tenemos la responsabilidad de crear un valor democrático que no sea en base a la competencia, que no sea en base a la persecución y la violencia. Está en tus manos generar un mañana donde todos podamos convivir de una manera más amena y más genuina. Poné tu firma a luchar. Profesor, yo ahora quería esperar unos segunditos a que usted concluyera para llevarlo ahí. Vamos a cambiar ahora. Primero, yo le quiero agradecer desde este humilde espacio televisivo de una lejana ciudad de Sudamérica, le quiero agradecer por ese formidable trabajo que están haciendo con el ciclo de seminarios llamado Constelaciones de Autoritarismo, que están estudiando las diversas variables del autoritarismo. Porque además no vamos a poder dar respuesta seria, científica, rigurosa al qué está pasando si no tratamos de percibir esta cosa tan rara de que hay como dos radicalismos. El radicalismo ¿cómo es que lo llamaba? Perdóneme, profesor, que mi memoria de poeta a veces falla y quiero citar bien porque es citar a otro periodista, a un colega, y eso corresponde.
Hace poco, en una publicación uruguaya que se llama Brecha, el periodista Daniel Gatti escribió un muy buen informe llamado La Internacional Ultracapitalista, refiriéndose a ese conglomerado de individuos que en realidad son una variación, una mutación, ya que estamos en época de mutaciones de virus, una mutación del neoliberalismo que en lugar de endiosar al mercado, ahora endiosa al individuo todopoderoso que resuelve por sí mismo todo, esa cosa que tiene su historicidad. Pero es cierto que hay la internacional ultracapitalista que ahora se llaman libertarios y que son muy profesionales y que están organizados y cuentan con recursos. Pero esa internacional ultracapitalista, que en realidad no es más que una mutación del discurso hegemónico del neoliberalismo durante los años anteriores, que viene de Reagan, Thatcher, etc., aparece, y por eso es importantísimo el trabajo que ustedes están realizando de analizar desde todos los puntos de vista este problema de la constelación de autoritarismos, la internacional neofascista. Literalmente la podemos denominar así porque hay recursos, los recursos del señor Steve Bannon, de Trump, de otros, que además dialoga. Y yo esto después se lo voy a incorporar, profesor, perdone que me tome unos segundos, pero quiero exponer todas las tematizaciones posibles. Dialoga de un modo bastante raro con ciertos fundamentalismos islámicos que participan también de una lógica casi feudal, ¿no? Es como si la revolución burguesa todavía no terminó de derrotar, a pesar de que nos hicimos a la idea que en la Segunda Guerra Mundial eso había ocurrido, al universo feudal, al mundo feudal. Entonces, estas internacionales neofascistas confluyen de alguna manera con esas autocracias, ¿no? Integristas, y se producen fenómenos que parece que compiten, ¿no? Por ejemplo, en torno a la producción de la bomba atómica por Irán, pero en realidad parten algunos de la misma mentalidad. Entonces, tenemos una internacional ultracapitalista y una internacional neofascista. Y en el fondo, profesor, desde mi humilde punto de vista, y entonces ahí sí le dejo nuevamente la palabra, estos fenómenos no hacen más que mostrar sustancialmente dos fenómenos: que estamos ante una crisis civilizatoria y que estamos ante la crisis del Estado nacional clásico en su conformación, digamos, hegeliano-weberiana, es decir, según cómo fue concebido y explicado, porque lo estaban viviendo, porque la revolución burguesa lo produjo, el Estado nacional que emergió de las revoluciones burguesas, con todas sus características, sus jerarquías, etcétera, etcétera. Y estos dos componentes aparecen todo el tiempo, aunque lateralmente, en los esfuerzos que ustedes están haciendo para analizar la reemergencia del neofascismo, del neopopulismo, etcétera, 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 ¿no? Fenómenos como Hungría, Polonia, Turquía, es decir, Bolsonaro, es decir, estamos ante Uribe, que posa de liberal, pero en el fondo es un autoritario neofascista. Es decir, estamos ante un lío, ¿no? Sí, bueno, realmente cuando yo decía antes que las formas jurídico-políticas y las formas socioeconómicas y culturales están en permanente transformación y cambio, eso hay que tomarlo literalmente. Digamos que la forma estatonacional, ¿no?, es una forma que ha estado desde su surgimiento, por así decirlo, precapitalista, ¿no? Podríamos poner la Paz de Westfalia como origen del sistema estatonacional, ¿no? Y su difusión mundial a través de la colonización. Bueno, pues digamos, eso ha estado en permanente cambio, ¿no? Y a pesar de que a veces se formula en términos de más o menos Estado, yo creo que eso despista un poco, ¿no? Porque no hay que creer simplemente a los pregoneros del Estado mínimo. El Estado no ha dejado de crecer tampoco en la etapa neoliberal. Su intervencionismo ha sido
para favorecer las nuevas condiciones de reproducción del capital que eran distintas de la etapa anterior, de posguerra, ¿no? Pero no ha sido menos intervencionista, no ha dejado de intervenir, por ejemplo, en el mercado laboral, en un sentido distinto al que intervenía anteriormente, pero no es menos intervencionista. Y por lo tanto lo que hay es una reconfiguración permanente del Estado Nacional. Y todas esas formas, las formas jurídico-políticas, formas de Estado, etcétera, ¿no? y de organización política de las sociedades, como las formas económicas, en las formaciones sociales capitalistas están continuamente en crisis latente o en crisis abierta, pero están en crisis, ¿no? Y bueno, y el sistema renace de sus propias cenizas continuamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se afronta la crisis? Las crisis, como suele ocurrir siempre, son momentos en los que se pueden decantar los procesos en un sentido o en otro, ¿no? Y entonces, digamos, aquellos sectores sociales o aquellos poderes que tienen interés en que se mantengan las formas básicas de reproducción capitalista intervienen en ese sentido, ¿no? Sentido. Ellos también están desafiados. Ellos también están desafiados a buscar formas ahora de adaptación a las nuevas condiciones. Claro, pero yo diría que en esto hay que tener siempre presente, para no caer en una especie de mentalidad paranoica y conspiranoide, ¿no? Es decir, hay unos actores sociales, evidentemente, que toman decisiones, que se alían, que forman coaliciones, etcétera, que imponen sus intereses, pero en ese sentido hay que ser yo diría, marxista, si esto se puede decir así, marxista coherente, y decir, bueno, estos son agentes de una dinámica que digamos, ellos se aprovechan de esa dinámica, pero la dinámica se aprovecha de ellos. Es decir, hay unas exigencias sistémicas que no podemos olvidar, ¿no? Porque no responde solo, digamos, la reconfiguración neoliberal no ha sido simplemente un proyecto político. Ha venido también exigido por una crisis que fue la crisis de los años 60-70, una importantísima crisis del sistema, y fue un intento de dar respuesta a esa crisis. Evidentemente con unas respuestas que eran de tipo financiero, que eran de tipo de reorganización de la producción, de un nuevo espíritu, el nuevo espíritu del capitalismo, es decir, de una nueva cultura. Todo eso surge ahí como respuesta a una crisis. Pero no es algo así como podríamos decir, como una cosa que han ideado un pequeño grupúsculo que manipula al mundo. No, por supuesto, por supuesto. Son problemas sistémicos, y tener en cuenta esos problemas, los problemas a los que ellos dan una falsa respuesta es importantísimo. Claro, por eso mismo yo ponía énfasis, profesor, en que tiene que ser muy serio el esfuerzo por responder a la pregunta ¿qué está pasando? Y no con enunciados catastrofistas o distópicos, confabulatorios. No. Hay que ser serio porque, y perdone que lo diga, lo voy a decir de un modo que puede sonar, en fin, pero nos va la vida. No lo digo desde el punto de una lógica catastrofista, pero al acumulado cultural civilizatorio que Occidente hizo, y lo hizo, efectivamente, el constitucionalismo garantista republicano, etcétera, en la construcción de la Unión Europea de posguerra, que dicho sea de paso, profesor, usted mismo señalaba recién, parte del problema de la emergencia del neoliberalismo obedeció a que el Estado social, el llamado Estado de Bienestar, tenía un costo que imposibilitaba a las burguesías nacionales ser competitivas respecto de otras burguesías nacionales que aparecían con costos inferiores en el sudeste asiático, por ejemplo, ¿no? Es decir, claro, todo tiene una explicación. A eso es lo que quiero enfatizar en este diálogo. Todo tiene una explicación que obviamente puede tener variaciones subjetivas de datos, componentes debatibles, discutibles, pero en todo caso lo que tenemos que hacer es el esfuerzo por saber
responder Claro. al qué está pasando, ¿no? Sí, realmente aquí la cuestión, nosotros, por ejemplo, a lo que estamos dedicando estos seminarios es precisamente a intentar analizar cómo dentro de sociedades, para decirlo de una manera muy general, pero capitalistas liberales, ¿no? Dentro de ese con democracias de masas, es decir, con un desarrollo tecnológico e industrial importante, cómo en el seno de esas sociedades se gesta respuestas de carácter autoritario, expresamente fascistas, pero o no, pero de carácter autoritario, ¿no? Y de qué modo, por así decirlo, la supeditación que siempre se ha mantenido en las formas jurídico-políticas liberales a el imperativo incuestionable de la acumulación de capital, pues ha estado en el origen de, no sé si decirlo así, ¿no? de la traición de los propios ideales liberales, ¿no? Es decir, los ideales liberales se mantienen mientras que no se ponga en peligro, no quede puesto en peligro, pero digamos la reproducción ampliada del capital, mientras que la acumulación no se detenga. Claro, porque ahí además, profesor, chocan las dos tradiciones liberales, ¿no? La liberal proprietarista con la liberal republicana, ¿no? De Montesquieu, Rousseau, Kelsen, es decir, se produce siempre ese choque y el liberalismo proprietarista, utilitarista más anglosajón, ¿no? Ese choque sí, también se produce, incluso ¿no? En los autores más clásicos del liberalismo, el liberalismo en su origen no defendía una participación universal democrática. Era una democracia de propietarios, pero de todos. Es decir, que el liberalismo en sus orígenes tampoco tenía, es decir, y realmente, mientras que hubo esa democracia censitaria, ¿no? Digamos, de unas élites que eran los que realmente decidían, ¿no? Y decidían siempre a favor de sus intereses, pues no había problemas de compatibilidad entre unas formas jurídico-políticas democráticas y la propia lógica de acumulación capitalista, ¿no? Cuando eso empieza a ponerse en peligro, y es a principios del siglo XX, ¿no? Lo que usted ha señalado, ¿no? La crisis de la República de Weimar, es decir, ya en torno a la República de Weimar se articulan formas digamos, de defensa de derechos sociales, ¿no? De derechos de los trabajadores, que, digamos, el sector de la burguesía y de la burguesía propietaria, pero la industrial sobre todo, perciben como una amenaza, ¿no? Y entonces es cuando emergen esas doctrinas. Bueno, ahí hay un pensador fundamental, que es Carl Schmitt, ¿no? Que es el jurista clave, ¿no? del fascismo, pero que Hermann Heller, que es un socialdemócrata alemán, que hace una primera confrontación tanto con Kelsen como con Carl Schmitt, él habla ya de liberalismo autoritario. El término liberalismo autoritario se acuña en los años 30. ¿Vale? Entonces, realmente estamos, digamos, los procesos de entonces y los de ahora no se pueden asimilar, porque las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales de entonces no son las de ahora, ¿no? Pero sí que hay elementos que podemos entender como estructuralmente analógicos, que es, primero, un contexto de crisis sistémica, digamos, un contexto de extremado debilitamiento de los individuos. O sea, los individuos hoy, mundialmente, temen por la reproducción de su propia vida individual en muchos lugares. Sí, sí, desde el miedo al empleo. No tienen asegurado un trabajo. Sí. Hasta estar en condiciones psicológicas de participar de esta esfera, de esta especie de hipercompetitividad radical a la que están siendo sometidos, ¿no?
Pero claro, eso genera una situación de debilidad, es decir, podríamos decir, los individuos se sienten cada vez más dependientes de procesos que ellos ni entienden ni controlan, y que pueden en cualquier momento dar un giro que ponga en peligro su propia autorreproducción, y eso genera angustia, genera miedos, y entonces a veces los discursos de carácter autoritario funcionan como una especie de psicoanálisis invertido. Sí, sí, como pasó con el nazismo, ¿no? Sí. Como pasó con el nazismo, que cumplió esa función. Más que permitir que las personas puedan enfrentarse con una mayor capacidad y libertad a esos conflictos intrapsíquicos que perciben, que experimentan en sí mismos, pues digamos que los discursos autoritarios y los líderes autoritarios lo que hacen es manipularlos, ¿no? Es decir, generar los mecanismos clásicos que vuelven a estar sobre el tapete, ¿no? Por ejemplo, el mecanismo del chivo expiatorio, ¿no? Es decir, bueno, pues tú estás amenazado en Europa, por ejemplo, pues eso, el chivo expiatorio por excelencia son los inmigrantes. Es decir, los que te amenazan, los que amenazan tu reproducción de la vida, tu bienestar, etcétera. Entonces, hemos vivido recientemente una recodificación chauvinista, patriotera de los derechos sociales, como si los derechos sociales no nacieran de la contribución que hacen las personas con su trabajo y con su esfuerzo, sino que son derechos exclusivos de los nacionales, ¿no? De los que somos, los que pertenecemos a la comunidad étnica, ¿no? Los otros son los extraños y por lo tanto los otros no son sujetos de derechos plenos, sino subordinados. Es decir, esos sujetos nacionales son los que inventaron la pólvora, la rueda, la teoría de la relatividad, y que no lo son, naturalmente, porque es un acumulado incremental del trabajo social humano durante milenios. Entonces somos propietarios de todo eso, y los otros que no son... Por eso también la crisis del Estado Nacional, ¿no? Pero eso es muy interesante. Hay una serie de trabajos empíricos que son absolutamente recomendables, de trabajos de encuestas, ¿no? De trabajos también de estudios cualitativos, ¿no? Que han sido promovidos, por un lado, en Alemania, por diversas fundaciones, pero que se ha dirigido desde la Universidad de Leipzig, que se llaman estudios sobre el centro. Sobre el centro, en el sentido que nosotros hablamos no ya solo de clases medias, sino el centro de la sociedad, ¿no? Bueno, entonces ellos han articulado algunos conceptos, han formulado algunos conceptos que a mí me parecen tremendamente interesantes, a partir de lo que se conoce como la incapacidad para el duelo de la sociedad alemana después del gran fracaso de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estos analizan que la derrota y sobre todo la muerte del líder con que estaba identificada la nación, Hitler, ¿no? Deja un hueco terrible que debe ser sustituido, rellenado, porque esa identificación ha sido destruida y la autopercepción y la autovaloración de la población ha sido herida de muerte. Y ellos atribuyen al milagro alemán, digamos, la identificación con el bienestar. Lo hemos logrado, hemos conseguido construir de nuevo una nación potente, ¿no? Económicamente exitosa, a nivel mundial, líder en exportación con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Entonces hay una identificación con el bienestar codificado como logro nacional. Y eso se convierte en un autoritarismo secundario porque la identificación con ese bienestar conseguido a través del esfuerzo de todo el colectivo es el sustituto de la figura del Führer, del caudillo, con el que estaba identificada esa nación. Profesor, permítame decirle que esto se puede emparentar con lo que pasó en Estados Unidos, el sueño americano, y que la crisis del sueño americano queda expuesta
con la emergencia de Trump. Pero le quería preguntar, antes de dejarlo continuar, profesor, le quería preguntar, ¿cómo se llaman los autores de este trabajo? Bueno, se llama, Oliver Decker es el director un poco de una serie, son estudios que se han ido produciendo desde el 2000, o sea, son 8 o 9 estudios que están publicados, se llama MITE es la palabra centro, para centro, ¿no? Y se llama así, MITE Studien. Oliver Decker, que es un profesor de la Universidad de Leipzig, que es el coordinador, el director de estos estudios, pero son estudios que, por un lado, tienen una base empírica de encuestas, ¿no? De encuestas a nivel nacional en Alemania, y luego también de estudios cualitativos, de entrevistas, etcétera, y se han ido publicando en una serie que son 8 o 9, no sé exactamente, ¿no? No tengo ahora en la cabeza cuántos. No importa en absoluto, no. Sí, pero es muy interesante, ¿por qué? Porque ellos en realidad dicen la amenaza no es tanto, por así decirlo, los grupúsculos expresamente fascistas, ¿no? Siguiendo digamos, una consigna expresada por Theodor Adorno, uno de los pensadores de la teoría crítica, él decía, a mí no me preocupan tanto los movimientos fascistas contra la democracia, cuanto la pervivencia del nacionalsocialismo en la democracia. Y por lo tanto, no tanto esos grupúsculos marginales, sino cómo va transformándose y cambiando el cuerpo central de la sociedad. Las llamadas clases medias. Sí, ¿no? porque digamos, bueno, lo vimos con Trump. La crisis, así como la autoconfianza societal, la sociedad alemana, con todos sus conflictos internos, de clase, de intereses, etcétera, logra regenerarse y salir de esa profunda derrota mediante este nuevo mito del bienestar, y lo mismo había pasado con el sueño americano, cuando eso implosiona, y me parece que por ahí iba Adorno, cuando eso implosiona, entonces, ¿qué lo sustituye? Otra vez, una forma de autoritarismo radical, que es lo que estamos viendo en el mundo con los Bolsonaro. Exactamente. Etcétera. Pues esa es la tesis, no lo puedo yo expresar mejor como lo acaba de decir usted. Esa es la tesis de estos estudios. Es decir, lo que se está revelando es que aquello que sustituyó, ¿no?, la identificación autoritaria con el líder fascista a consecuencia de la derrota de la guerra, aquello que lo sustituyó, ha entrado ahora en crisis. Y de nuevo vuelve a tener oportunidad la identificación que promete eso. Si el discurso es tan simple y es evidente, ¿no? Hacer de nuevo América grande, ¿no? O Alemania primero, Francia, los franceses los primeros, etcétera, ¿no? Habría que sentarlos todos en una mesa y decir, bueno, ahora ponernos de acuerdo quién van a ser primero, ¿no? ¿Cuál de ustedes es el primero? Cuando lleguéis a un acuerdo entre vosotros de quiénes son los primeros, ya continuamos. Ayudaría bastante a resolver algunos problemas de la inestabilidad mundial. Profesor, yo le quiero agradecer enormemente. Para mí era muy importante, primero, agradecerle el esfuerzo que están haciendo por contribuir a disponer de todos los componentes, las posibles tematizaciones, problematizaciones, para ayudar a ir al qué está pasando, qué está pasando serio, y todavía con el atrevimiento de un porteño, a pesar de que soy uruguayo, me voy a poner un poco en porteño, y le voy a pedir, profesor, que a mí me parece muy importante que de las exposiciones que se han hecho en los seminarios que ya han tenido lugar y en los que se conciban en el futuro, se pongan fragmentos de cada uno de los expositores, y fragmentos microaudiovisuales, digamos, y se viralicen. Que si la universidad lograra hacer ese trabajo, es muy, pero muy importante para facilitarnos a quienes estamos enfrentando a los Bolsonaro, a los Uribe, a los diversos autoritarismos estos que están emergiendo casi neofascistas, producen el encono. Todavía que tenemos, como usted nos ayudaba a aprender a comprender, estos problemas de la atención sobre nuestra psicología individual, además incorporan
el problema de unas tensiones en la psicología social, en conos artificiales, polarizaciones artificiales, que también nos someten y nos presionan nuestro espíritu. Entonces imagínense usted en la situación en la que nos encontramos, aquellos países, porque por lo menos España en los últimos 50 años había logrado determinados niveles de movilidad social ascendente y bienestar, que claro, es cierto, si no se logra revertir la crisis, van a producir una situación peor, pero imagínese usted nosotros acá, ¿no? En nuestra, en fin, sometidos a ese terrible lío. Por eso me tomaba el atrevimiento de pedirle que trataran de hacer ese esfuerzo. Microvideos con los fragmentos más provocadores, para estimular que se conozca ese trabajo. Porque es un gran trabajo el que están haciendo. Muy bien, pues lo intentaremos. Lo que pasa es que si conociera la precariedad de la universidad y de las instituciones académicas españolas, se sorprendería. Realmente mantener cualquier tipo de actividad como la que estamos haciendo es complicado, porque los medios de los que disponemos son muy precarios, ¿no? Sí, porque 70 años... Pero bueno, es una idea que consideraremos y yo trasladaré al grupo para ver si se puede realizar. 70 años de neoliberalismo no pasaron en vano, ¿no? 50, 40... Deja consecuencias en la educación pública, naturalmente. El buque insignia de la investigación española, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es donde yo trabajo, desde el 2011 al 2020 sufrió una caída de casi el 45% de financiación, ¿no?, del Estado, ¿no? Entonces, realmente ha sido una quiebra importantísima, ¿no?, a la investigación. Y bueno, eso es una situación complicada que, bueno, que ustedes sufren también en los países de América Latina, ¿no? Y que no, bueno, podemos a veces, no soy una persona que me guste entonar demasiado cantos de lamento, porque me siento en muchísimas cosas un privilegiado, ¿no? En fin, pero realmente lo que sí me gustaría simplemente subrayar es que las transformaciones que vive Latinoamérica no son un reflejo de las que se producen, pues, en Estados Unidos, en Europa. Al contrario, yo creo que ahora mismo podríamos considerar que buena parte, empezando porque el experimento neoliberal empieza en Chile, muchas de las transformaciones económicas, sociopolíticas, no en un buen sentido, pero quizá en un mal sentido, pero en ese sentido América Latina es pionera, es decir, se están haciendo experimentaciones políticas, sociales y culturales que van a tener difusión en el mundo entero. Sí, sí, y yo creo que sí. Es decir, que los van a alcanzar a todos. Es decir, en ese sentido, digamos, mucho de lo que ustedes están viviendo en una proximidad enorme tiene relevancia mundial. Tiene relevancia. Es decir, ustedes poseen la clave para entender procesos de carácter global. Sí, a veces no nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta, pero es cierto que la dialéctica de conflicto que protagoniza América del Sur ayuda a entender, si se la estudia sin escolastismos ni de manual, ¿no?, sino seriamente, ayuda a entender aperturas posibles, ¿no?, hacia el futuro, por esa cosa. En fin, es muy largo y se nos fue el tiempo, pero esto nos obliga a un nuevo encuentro en el segundo ciclo. Ya no tanto para trabajar el qué está pasando, como para empezar a arriesgar algunas hipótesis que nos conduzcan al qué hacer. Profesor, le agradezco enormemente su participación en el Templo del Futuro y le mando un gran abrazo. Un abrazo también desde aquí. Amigos, naturalmente ustedes disfrutaron la entrevista tanto como yo y tanto como yo un poco padecieron la enorme cantidad de cabos sueltos.
es que es así. Estamos en un cambio civilizatorio, eso genera conflictos muy diversos que afectan lo productivo, lo cultural y lo existencial, y no los vamos a resolver en unos poquitos programas de televisión. Por eso mismo tenemos que dialogar en comunidad, generar espacios comunitarios para el diálogo, para el intercambio. Y eso es lo que procura hacer desde la humildad de la bella ciudad de Montevideo, el templo del futuro. Nos encontramos pronto, amigos.